maravilloso, eso se refleja en un cambio de conducta. O sea, no solamente como que hoy aprendí una lección bonita, qué padre, sino ahora mi vida se alinea a esta realidad que es el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Entonces apunta a una conducta que tiene a Dios. Decíamos que Dios es lo más valioso y el ser santos es valorar a Dios por encima de todo lo demás. Decíamos que la santidad no es ser aburridos, legalistas, religiosos, raros, místicos, sino ser alguien que valora a Dios por encima de todas las demás cosas. Amén. Ahora, algo muy importante es que el motivo de esta nueva manera de vivir, fíjese bien, es que hemos preparado nuestra mente para entrar en acción. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Decíamos, Pedro dice, en base a toda esta misericordia que te hizo nacer de nuevo, que te dio una herencia gloriosa en los cielos, que te despertó en ti el amor y la fe en Cristo. Entonces, versículo 13 dice, preparen su mente para entrar en acción. Amén. Ahora, porque mire, preparar nuestra mente es que uno está reemplazando la ignorancia. La semana pasada hablamos cómo en el terreno de la ignorancia florecen las peores pasiones, pero en el terreno de la esperanza florecen las pasiones más gloriosas. Amén. Entonces, reemplazamos nuestra ignorancia con una nueva pasión por la gracia venidera que se llevará a cabo cuando Cristo regrese a la tierra, hermanos. Van a haber cambios gloriosos. Vamos a ver una restauración, dice la Biblia en Hechos, de todas las cosas. Y quiero hoy que pongamos en práctica un poco esto. Casi quería ponerle repaso y práctica, ¿verdad? Porque yo le estaba hablando con una persona en la semana y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece este tema de poner tu mente en acción para que pongas toda tu esperanza en la gracia que se traerá cuando Cristo venga? Me dijo, no entendí. Dije, ok, bueno, gracias por ser sincero. Y quiero que utilicemos Isaías 35 para hacer una práctica de cómo tú y yo preparamos nuestra mente para entrar en acción y ser sobrios de tal manera que ponemos toda nuestra esperanza en la gracia que se traerá cuando Cristo regrese. Eso es algo muy importante. Cristo va a regresar y a menos que ustedes y yo no apliquemos nuestra mente en esto, vamos a vivir con una esperanza, o más bien desesperanzados. Hay cosas que suceden que quieren aplastar nuestra esperanza. Mira lo que te ha pasado, mira cómo te ha ido, mira que te dejaron, mira qué pasó. Y esas cosas a veces tienden a oprimir al hombre. Pero si tú aplicas tu mente a las verdades de la palabra, en ti se despierta una esperanza apasionada acerca del futuro que viene. Amén. Entonces vamos a leer Isaías 35. No lo puse en las notas porque es un poco largo, pero quiero que vaya conmigo ahí en su Biblia. Precisamente está entonces Isaías 35. Vaya conmigo. Ya a veces casi no traen Biblia porque aquí les ponemos todas las notas, pero es bueno que la traiga. Isaías 35. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, fíjate, está hablando del día del regreso de Jesús. Y yo les insisto, hermanos, hay más de 150 capítulos cuyo tema principal es el regreso de Jesús. Hay más capítulos que hablan de la segunda venida de Cristo que de la primera. Pero el problema es que mucha gente los ignora. Entonces, cuando pasan cosas, se van hasta el piso. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. Está hablando de un cambio en la escena. Dice, el lugar desolado, donde había nada, había muerte, había sequedad, había todo esto, dice, van a estar contentos. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Está hablando, esa tierra que está seca, que está árida, va a ser transformada en un jardín glorioso. Impresionante, ¿verdad? Está hablando de cómo va a haber un cambio radical. Nosotros vemos que el planeta actualmente se está deteriorando, ¿verdad? Están pasando muchas cosas, como el mar se está contaminando, el aire, la tierra se está contaminando, algunos, como ustedes saben, glaciares del Polo Norte se están derritiendo y la marea está consumiendo algunas ciudades que estaban en la costa.
han sido consumidas porque la marea va avanzando a causa de este derretimiento de estas capas de hielo, ¿verdad? Entonces el mundo se deteriora, pero aquí dice que va a haber un cambio. Dice, así es, habrá abundancia de flores y cantos de alegría. Ahorita no hay cantos de alegría, hay borracheras y cosas terribles, pero, ¿verdad? Pero ahorita más bien hay quejas y temores y angustia. Mucha gente está en protestas, otros están en depresión, otros están en paranoia, tantas cosas. Dice, pero aquí habrá, dice, abundancia de flores y cantos de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano. Está diciendo, wow, o sea, va a haber una restauración de la naturaleza en el regreso de Jesucristo. Tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor, fíjese, manifestará su gloria. Está hablando, el día que regrese Jesucristo va a haber una manifestación impresionante de la gloria del Señor en las naciones. Amén, está tremendo. Dice, el esplendor de nuestro Dios. Imagínate, la tierra tiene tinieblas, la tierra tiene opresiones, potestades que están ahí, dice, pero no, allí dice, el esplendor de nuestro Dios se va a manifestar. Versículo 3, y con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Usted se siente decaído, se siente deprimido, se siente que no tiene esperanza. Dice, con estas noticias fortalezcan las manos cansadas. A ver, la gente se cansa. ¿Para qué oro? ¿Para qué sigo peleando? ¿Para qué sigo luchando por hacer lo bueno? Dice, no, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen al que tiene débiles las rodillas. Está tremendo, está diciendo, hay una noticia de una gloria, de una gracia venidera que debe traer fortaleza a tu corazón. Amén. Versículo 4, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman. Hay mucha gente ahora que está en angustia, en ansiedad, en ataques de pánico. Y dice, no, díganles a ellos que sean fuertes, que no tengan miedo. Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Yo cuando veo estos personas, ¿no?, que son capaces de invadir a una nación y bombardear y destruir sin importarles nada, arrasar con vidas de personas inocentes, estar a punto de destruir una planta nuclear que puede causar una contaminación que dure siglos, o sea, decenas de años, y que no les importa. Y uno piensa, ¿no?, en las injusticias de todos estos personas que están en el poder, que hacen cosas injustas y que son capaces de tener una nación en pobreza. Imagínate una nación en pobreza porque ellos quieren enriquecerse y mantener el poder. Digo, wow, qué tristeza. Pues dice el Señor que el Señor viene para destruir a sus enemigos. El Señor va a ejecutar una justicia en las naciones. Jesucristo, si usted lee los detalles de la segunda venida, hermanos, va a ser tremendo. Jesús va a venir dice la palabra, con vara de hierro. Ya no va a venir como el Cordero, o sea, Él es el Cordero, pero Él viene ya para tener juicio, para enderezar lo que está torcido. Ese es a lo que Él viene. Por eso dice que le digan a la gente que está débil que se anime, porque el Señor viene para salvarlos. Versículo 5. Y cuando Él venga, fíjate, está hablando de Cristo en su regreso. Dice, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Wow, está hablando. A veces aquí, bueno, siempre cuando alguien está enfermo, nosotros vamos a orar por los enfermos y muchas veces, como estamos hablando en el cuarto de sanidad, Dios sana. Pero hay veces que algo sucedió, que Dios tuvo otro plan y no hubo sanidad. Pero dice, en su regreso, todos los ciegos van a ver. En la campaña de sanidad de Cristo de la segunda venida, todos van a recibir la sanidad completa. Dice, va a destapar los oídos de los sordos. El cojo va a saltar como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Está hablando, va a haber un cambio radical. La escena de frustración, de fracaso va a ser transformada en el día del regreso de Jesucristo. Y se brotarán manantiales en el desierto. Esa tierra árida, devastada por la erosión, va a ser transformada por ríos que van a inundar y van a transformar la ecología. Gloria al Señor. Dice, y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo seco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta.
Fíjate, una de las grandes crisis en el mundo es la crisis del agua. Ustedes saben que, o sea, aquí en Estados Unidos tenemos agua, gracias, pero en muchos países la racionan. No hay agua. En África la gente tiene que caminar 4 o 5 horas por un par de cubetas. La crisis del agua porque hay contaminación, los mantos acuíferos se están secando, hay mucha situación con el problema con el agua. Dice, aquí van a haber manantiales de agua que saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Está diciendo, los chacales hablan de estas hienas que hacían del desierto un lugar hostil, un lugar de muerte. Dice, eso va a ser transformado. Dice, un gran camino atravesará esta tierra. Antes vacía se le dará el nombre de carretera de santidad. Está hablando, wow, me encanta porque está hablando de una transformación. Dice, los de mente malvada nunca viajarán por ellas. Hay gente malvada que se introduce en los gobiernos, en las sociedades, en las escuelas, en las redes sociales, que está buscando, son depredadores. Los hay, pero dice, la gente malvada no va a pasar por ahí. ¿Qué le parece eso? Se va a terminar esa hostilidad que vivimos en el mundo, donde llevas a tu hijo para la escuela y cuidado que le puedan enseñar. Me decía alguien que esta semana a su hija le enseñaban pornografía, ¿no? Ahí en la radio, ¿no? Que alguien le enseñó esto, y yo decía, wow, o sea, es increíble, ¿no? Que un niño inocente sea expuesto a la pornografía de una manera tan terrible en una escuela primaria, ¿no? A cosas todavía peores. Escuchaba el caso de una jovencita que le amputaron los 2 senos, le hicieron la mastectomía porque ella, pues según esto quería ser hombre, pero dice que cuando ya salió de la operación, yo dijo, yo no soy niño, yo soy niña. Y dice que estaba en una depresión, dice, ¿qué me hicieron? ¿Qué locura es esta? Pero hay un mundo de depredadores que están provocando todas estas cosas de una manera abierta y hasta lo quieren como premiar y lo quieren así como hacerlo más, wow, qué increíble, wow, you came out, that was amazing. Y, o sea, dice, increíble, ¿no? Lo que quieren hacer, pero dice, los de mente malvada nunca van a pasar por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Fíjate, dice, los leones no acecharán por esta ruta, ni ninguna otra bestia feroz. Habla de que la hostilidad que había en el mundo va a ser removida. Dice, no habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Dice, y luego habla de la restauración de Jerusalén. Esto es algo muy impresionante porque ustedes tienen que saber, y todos lo sabemos, que Jerusalén ha sido una de las ciudades más controversiales, donde ha habido más guerra. Las cruzadas se dieron allí, ¿verdad? Y se dice que ha caído 14 veces, ha sido derribada hasta el polvo y ha vuelto a levantarse. Y es precisamente por el pacto que Dios hizo. Dice, entonces, regresarán los que habían sido rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén. De hecho, el versículo 10 habla algo bien impresionante. Cuando venga el anticristo, va a haber la gran tribulación y los judíos van a ser puestos nuevamente en campos de concentración. Pero cuando Cristo descienda en Bosra, en la parte sur de Israel, Él va a subir y va a ir rescatando a los cautivos. Los va a sacar de esos campos de concentración. Dice, regresarán los que han sido rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dice, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza. Ahorita vivimos en un mundo donde hay luto, hay tristeza, hay pesar, hay funerales. Dice, ya se va a acabar todo eso. Se va a terminar todo eso porque el que es la resurrección y la vida aparece en la escena. Y vamos a ver a nuestros seres queridos resucitar. Así dice la palabra. Los que murieron en Cristo, dice que nos reuniremos y estaremos todos con el Señor. ¿Qué le parece esto? Entonces, por esto, amén, gloria al Señor. Por estos 10 minutos, lo que hicimos fue aplicar nuestra mente. Utilizar nuestra mente por un momento para avivar la esperanza apasionada por el futuro. Y por eso tenemos una esperanza viva. Entonces dice el Señor, dice Pedro, apliquen su mente, preparen su mente para actuar. Yo insisto, vivimos en un mundo donde nos llegan imágenes. Oh, este video, esta foto. Estamos así nada más como pasivamente recibiendo en todas las pantallas que nos ponen, en los aviones, en las salas de espera, en todos lados hay pantallas, ¿no? Que usted pueda ver todo el tiempo. Aquí hay pantallas también. Tenemos pantallas, ¿no?
Y a veces esa sobresaturación nos hace volvernos pasivos, perezosos en nuestra mente. Y dice, no, preparen su mente para actuar. Órale, despiértate. Toma la escritura y aviva tu esperanza. Entonces, esa era la práctica que quería que hicieran. Amén, gloria al Señor. Vamos a seguir con nuestras notas. Y usted lo puede hacer diario. Esto no es para teólogos especializados, no es para profesores de universidades, es para cristianos comunes y corrientes. Que toman los 150 capítulos y empiezas a verlos y empiezas a estudiarlos y empiezas a meditarlos y a gozarte y a avivar tu esperanza. Y decir, bueno, este mundo, las cosas se ven mal, se ven que van de mal en peor en lo social, en lo económico, en lo político, en lo moral. Pero nosotros tenemos una esperanza, por eso no nos decaemos, no nos deprimimos, no tiramos la toalla. Amén. Ahora vamos a seguir hablando de lo que dice Pedro aquí. Dice, sabiendo que fueron rescatados de la vida vana que heredaron de sus antepasados. Esto es increíble. Tú debes de saber esto, que has sido rescatado de la vida absurda y vana que heredaste de tus antepasados. De hecho, una de las preguntas que tenemos hoy en la reflexión esta semana es testifica cuál fue la herencia negativa de tus antepasados de la que Dios te rescató por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuál es la herencia? Muchos de nosotros traemos muchas herencias. Algunos traen alcoholismo, hubo en tu vida violencia doméstica, hubo machismo, hubo matriarcado, hubo homosexualidad, hubo divorcio, hubo incesto. Dice, ustedes fueron rescatados con la preciosa sangre de Cristo de esa herencia que traían, por lo tanto pueden ser libres de eso. Tal vez tú que estás aquí ya pasaste por un divorcio o pasaste por algo así. Y bueno, no es que te condenes, pero es que tú ya en la obra redentora de Cristo Jesús empiezas a responder diferente. Empiezas a nunca transmitir, por ejemplo, amargura a tus hijos. Nunca. ¿Me estás oyendo? Si ya hubo una situación donde hubo un fracaso, un divorcio, ok, proponte en tu corazón, con la gracia del Señor, ser un perdonador radical de las demás personas. Hermanos, si vamos a sobrevivir en este tiempo, una clave es ser personas perdonadoras. Ahí lo veíamos en la clase con Benjamín en nuestra escuela que tenemos en línea. Decíamos que en este momento de la historia es clave que tú seas una persona que perdonas genuinamente, aun sin que te pidan perdón. ¿Estás oyendo? Porque una de las trampas de Satanás en el último tiempo es la ofensa. Mire, todos vamos a vivir traiciones, ¿sabías? No sé si usted sepa, pero en la vida le van a pasar traiciones. Pero usted en Cristo aprende a superar esas cosas. Usted no se queda atorado en eso. Ayer una persona me decía que en su familia todos están peleados. Un joven me estaba diciendo, todos estamos peleados y el que promueve eso es mi abuelo. Dijo, mi abuelo siempre está enojado con todos. Y si son cristianos. Wow, ¿en serio? Dice, y mi abuelo siempre está, hay quejas, hay amarguras, hay ofensas, hay resentimientos, hay venganza y todos somos así. Dice, mis hermanos, todos en nuestra casa vivimos en ese clima donde hay esta tensión, enojo, ofensa. Pero dice, ustedes fueron rescatados de esa manera de vivir. Ustedes fueron rescatados de una herencia. No van a repetir lo mismo. Mira, si tú no perdonas a las personas que te ofendieron, te puedes volver como ellas. Hay personas que crecieron con un padre alcohólico y luego son hasta más alcohólicos que su padre y hacen cosas peores que ellos. Dice, es que yo nunca, es horrible lo que vi con mi papá, pero estoy haciendo lo mismo. Es que necesitas desatar, liberar a esa persona y tu corazón para que no repitas eso mismo. Entonces dice, ustedes deben de saber que fueron rescatados de la vida vana que heredaron de sus antepasados. Amén. Aquí puse esto, ¿no? Que el sacrificio perfecto de Cristo hizo que nuestra redención sea total. Dice, es verdad que traíamos una tendencia errada, idólatra y pecaminosa. Muchos veníamos de la idolatría. ¿Cuántos de ustedes eran idólatras? Yo era un idólatra. Horrible. Adorábamos lo que no era Dios y nos entregamos apasionadamente a la idolatría que ofende a Dios. Muchos de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento son por la idolatría. Dice, no adores, no te hagas dioses de nadie, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni te hagas esculturas, ni las adores, porque por eso viene el juicio de Dios. Y nosotros veníamos de ahí, pero ya rompimos con eso, gracias a Dios. Hay gente que se aferró a sus ídolos, pero gracias a Dios, tú por la obra de Jesucristo, ahora crees en la verdad.
y estás en ese lugar. Vivíamos una vida vanidosa. Yo he visto que la gente, hermanos, está tan desesperada por ser admirada, apreciada, por ser especial. Digo, qué barbaridad. Es una sed desesperada por la admiración. Y nosotros veníamos de eso. Había gente que en nuestras familias era la vanidad. ¿No? Hay personas que todo se trata de operaciones y apariencias y vestidos. Es una exageración. Y dice, Señor, ustedes ya fueron rescatados de esta vana vida que heredaron de sus padres. Amén. El amor, el poder y la gracia de Dios hicieron posible este milagro. Mira cómo dice 1 Corintios 6 del 9 al 11. Va a estar un poco intenso esto, pero me encanta lo que está escrito aquí. Es la Biblia. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. ¿Qué te parece la lista? Ahora lo que dice aquí dice, y esto eran antes algunos de ustedes. Esta parte está increíble, dice, ustedes eran así, y lo dice aquí, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. O sea, tú traías estas tendencias en el alma, pero hay una purificación de la sangre de Cristo, de la palabra del Señor, del poder del Espíritu Santo que te rescatan de esa tendencia que traes. Por eso tú puedes luchar y debes seguir luchando contra eso. Bueno, estas tendencias son muy fuertes, además. Tenemos tendencias a la mentira. Hay muchas cosas que están, pero fuertes. Dice, ustedes han sido lavados. Dice, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla de los dos elementos, la obra de Cristo en la obra redentora y el Espíritu Santo santificándonos. Entonces tú sí puedes romper las tendencias de tu familia y debes romperlas. Mira, a veces traemos más impregnado de lo que nos imaginamos la tendencia de nuestros padres, ¿no? Yo me acuerdo que yo les he contado que cuando yo me casé, me sorprendió que yo me encontré diciéndole a mi esposa frases que mi papá le decía a mi mamá. Dije, ¿por qué dije esto? Dije, aquí está el señor Alfonso todavía vivo a través de mí. Porque así se llama mi papá, Alfonso, pero es que era muy, como uno crece en un hogar, uno absorbe en su ADN emocional esas cosas y uno tiene que renovarse. Amén. Para no repetir lo mismo. Amén. Ya. Dice, ustedes han sido, recuerden, dice, ustedes deben de saber que ya fueron rescatados de esa vida. Ahora vamos a una nueva motivación que nos da Pedro, aparte de todas las que ya nos ha dado, porque nos dijo en el versículo 4, ustedes ahora son hijos obedientes. Ya no viven en la ignorancia haciendo barbaridad y media, ahora son hijos obedientes. Y esta posición es gloriosa, pero también es una gran responsabilidad, porque nuestro papá también es nuestro juez. Es algo tremendo. Y Él no juzga de una manera parcial. No es como, ¿sabes qué? Pues tú me caes bien y tú me caes gordo. Entonces, haz lo que quieras al fin que no importa. Nada que ver. Nada que ver. Esta justicia del Padre nuestro, o sea, de nuestro Padre Celestial, debe de llevarnos a vivir con un temor reverente a Dios. Ya. Mientras estamos en este mundo, dice, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo, van de pasada, son peregrinos, están exiliados y mientras están aquí, condúzcase con un temor reverente. Amén. Entonces, como Dios es tu Padre, debes de conducirte todo el tiempo de tu peregrinación. Ahora, el sentido, muchas veces las personas piensan, no, es que no hay que hacer nada por temor, sino por amor. Y sí, hay que hacer las cosas por amor, pero muchas veces, según lo que dice Pedro, el temor de esta índole es una buena motivación. ¿Sí me estás escuchando? Es decir, cuidado, no puedes jugar, no puedes tomar a la ligera estas cosas, no puedes, decimos, hacerte el tonto, o peor, hacerte el menso. No lo hagas. Porque dice que el Señor juzga justamente. Dios no tiene una preferencia por una etnia. O sea, sí escogió a los judíos, pero en Cristo nos hizo la invitación a todo el mundo. Y dice que Él no dice, bueno, como tú eres
por ejemplo, no sé, salvadoreño, pues ya la hiciste porque pues ahí, ¿no? No dice eso, o mexicano, o lo que quieras, o de cualquier etnia. El Señor no tiene una tendencia o una parcialidad de que, pues esto sí, esto no. Dice, Él es alguien que juzga de acuerdo a las acciones. Amén. Entonces, como tus obras son cruciales, debes de tener cuidado con lo que haces. Ningún amén, pero sigue siendo verdad. Fíjate, ahora es interesante, voy a explicar esta dinámica que ocurre en estos versículos rápido porque yo sé que el tiempo va corriendo, pero miren, este asunto de tener temor de Dios está como en un sándwich. Voy a explicarle que primero dice, Dios es tu Padre. Y wow, qué bendición. Y por eso Dios, como te hizo tu Padre, no fue para que vivieras con una incertidumbre del futuro. Al contrario, tienes una seguridad. Ya hablamos de eso. Ahora dice, tú fuiste rescatado con la sangre de Cristo. Entonces, como que uno podría decir, bueno, en base a estas dos cosas yo no tengo por qué tener temor. Pero dice, precisamente porque Dios es tu Padre y precisamente porque se pagó un precio tan alto por ti, ten cuidado de cómo vives. Amén. Eso es precisamente, por lo tanto, como fuiste rescatado y comprado por Dios a través del sacrificio de Cristo, entonces teme. Esta cuestión del temor de Dios está en toda la Biblia. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La palabra temor yo la podría equiparar a respeto. Hay personas que pueden tener como una doble vida, ¿no? O sea, dar una cara en un lugar y ser otra persona en otro lugar. Cuando alguien vive así no tiene temor de Dios. Porque piensa que su dualidad como que puede hacerse tonto a alguien. Dice la Biblia, nadie se engañe a sí mismo. Dios no puede ser burlado. No puede. Todo lo que el hombre siembra cosechará. Tú siembras manzanas y no vas a cosechar peras. Tú siembras cosas, dice el Señor. Por eso en la Biblia hay mucho, Jesucristo lo dijo en las cartas, lo vimos recientemente, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, por lo tanto, teme. Ten cuidado, ¿verdad? Entonces, hay muchos versículos de la Biblia que hablan de ese sentido de, wow, soy hijo, soy amado, pero aguas. Fíjense, vamos a leer dos textos nada más. Romanos 11:20. Bien, pero fueron cortadas, está hablando de los judíos, que eran las ramas del olivo original, porque no tenían fe. Observa cómo la falta de fe hizo que el pueblo escogido perdiera su herencia. Hebreos 4 habla de eso, dice que por la incredulidad no entraron en la tierra prometida. Entonces, dice aquí Pablo a nosotros, tú estás ahí, o sea, en Cristo, únicamente porque tienes fe, así que no te jactes, sino más bien siente temor. O sea que tu temor a Dios mantenga tu fe. Tú vas a ser atacado por dudas. Satanás puede mandarte dudas de la Biblia, dudas de Dios, dudas del futuro, dudas del regreso de Cristo. Dice, como tú tienes temor de Dios, no, yo no voy a entrar en incredulidad. Yo voy a creer. Dice la Biblia en Romanos 12:13 que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Tú sí puedes creer. Amén. Entonces usa tu fe, alimenta tu fe y ejercita tu fe para que tu fe crezca, porque si no puedes tener una fe enana. Y no se trata de eso, se trata de que tú vayas desarrollándola. Voy a aprender a confiar más. Me pasó algo duro, pero vi la mano del Señor. Wow, voy a confiar en Él. Dios ha sido bueno. Tal vez mi mente quería dudar, Satanás quería meterme cosas, pero yo creí en el Señor. Dice la palabra que Abraham, dice, no se debilitó en la fe al considerar la realidad de su cuerpo y cómo estaba el cuerpo de Sara, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, creyendo que Él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Fíjate cómo dice Filipenses 2:12. Así que mis queridos hermanos, lleven a cabo o hagan efectiva su salvación con temor y temblor. O sea, dice, tiene una salvación increíble, pero cuidado, siempre en la Biblia, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento hablan de esto. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, que el temor a Dios te lleve a conquistar tus dudas.
Si yo no soy un incrédulo, nada que ver. No, Satanás, no acepto tus sugerencias, tus argumentos, tus dudas. No. Yo huyo de la incredulidad. Huye de la incredulidad, mi hermano. Satanás, porque a Satanás le encanta como meter esa. Lo hizo con Eva. Pues con que Dios te ha dicho que no sé qué. No es cierto. Y dice, mentira. Satanás se atrevió a desafiar la verdad de Dios desde el jardín del Edén. Eva estaba en las mejores condiciones que una persona pudiera estar en la historia. Era semejante a Dios, porque dice que lo hizo a su semejanza. Tenía toda la tierra a su disposición. No había pecado ni muerte. Dios platicaba con ellos y dijo, no estás bien. Oh my gosh, ¿no estás bien? Estaba increíble. Pero Satanás sembró insatisfacción en ella. Metió duda en ella. Dios no te ama tanto. Si Dios te amara, te dejaría probar de ese árbol. Y él dijo, no. Y ella le dijo, pues es que me dijeron que no. Dios sabe que si lo haces, Satanás es el que mete duda. Resista al diablo, hermano. No acepte las mentiras de Satanás en su mente, deséchenlas. Por eso prepare su mente para entrar en acción. Amén. Entonces, si Dios vive en ti y estás consciente de tal poder y majestad que mora en tu vida, habrá un sentido apropiado de temor reverente que debe conducirte. Dice 2 Corintios 5, del 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Está hablando a cristianos. Repito, no es el gran juicio del trono blanco, es el tribunal de Cristo. Te lo explico. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor de Dios, del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Se da cuenta? Él dice, hey, sí te voy a hablar del amor y te he hablado del amor increíble, ya te hablé de Cantares, ya lo vimos y lo revimos, y es verdad, todo eso es realidad. Pero junto con eso está esta otra realidad paralela que no se contradice. Si eres muy amado, pero ten mucho cuidado. Hice un verso sin esfuerzo. No es que seamos, fíjese bien, párrafo F, no es que seamos salvos sobre la base de nuestras obras. Nadie puede salvarse por sus obras, pero sí fuimos salvados para buenas obras. Quiero leer esta frase, no es que seamos salvos sobre la base de nuestras obras, sino que somos evaluados ya como cristianos conforme a nuestras obras. ¿Sí se entiende? O sea, tú, por más que hicieras, si Cristo no hubiera muerto y tú no hubieras sido salvo, tus obras no te iban a salvar. Pero ya como cristiano, tus obras sí son cruciales. ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? ¿Qué tiempo perdiste o qué tiempo aprovechaste? ¿Me estás oyendo? Súper importante. Esto quiere decir que si hay buenas obras hechas con miras a buscar gloria, honra e inmortalidad, seremos recompensados con vida eterna. Así lo dice ahí. No lo merecemos, pero Él nos lo da, porque aprecia que perseveremos en hacer bien. No es que hagas siempre bien. Fíjate qué interesante este versículo. Es que tú perseveres. ¿Sabes qué? Me caí, me levanto. Si me salió una mentira, la corrijo. Hay una lucha en mi mente contra la lujuria, me arrepiento y sigo perseverando en hacer bien porque busco la gloria, la honra y la inmortalidad que Dios me prometió. Así dice la Biblia. Miremos a leer estos dos versículos, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus ideas. ¿Conforme a sus buenas intenciones? ¿Conforme a la silla que utilizaba el domingo? ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? Amén. Miren lo que dice el siguiente, está tremendo. Gálatas 5, 19, ve al 21. Quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Esta es una pedradita para algunos. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Sí? Más claro no puede estar, y es Nuevo Testamento. Es que eso es del Antiguo Testamento. No, es Gálatas, hermano. Está de este lado ya, pasando los evangelios, por cierto. Y no es legalismo. Es que este cristianismo como que a veces no se habla. ¿Quién habla de esto? Hay que hablarlo. Entonces Pablo le está advirtiendo, vamos a la página 3, está advirtiendo a los que van a la iglesia, les dice esto. Esta carta no está hablando a los no cristianos, dice, hay cosas que
que te pueden excluir, que tú puedes hacer que te pueden excluir del reino de Dios. Entonces ten temor de hacerlas. Que el temor de Dios te aleje de la pornografía, te aleje de la lujuria, te aleje de la mentira, te aleje de la homosexualidad, te aleje de esas cosas. Digas, no quiero eso. Es que el mundo dice que así naciste. El mundo miente. Dios, dice la Biblia, antes sea Dios veraz y todo el mundo es mentiroso. Ningún amén, pero sigue siendo la verdad. Dios siempre es veraz y el hombre miente. Dios nunca miente. Jamás miente. Entonces, la forma en la que se relaciona el temor de un padre amoroso, el temor con un padre amoroso y con una sangre preciosa que nos rescató, es tener temor de tratar la sangre de Cristo y la paternidad de Dios como si fueran basura. De hecho, Hebreos dice, el que tuviera por inmunda la sangre del pacto, ya no hay otra cosa, ya hasta ahí llegó. Hay un versículo bien fuerte en Hebreos 5. No lo quise poner, ya suficientes están las cosas aquí. No, es que yo sé que esos versículos son fuertes, pero es que tenemos que oírlos. Y tenemos que ser serios en cuanto a esto, no para que te condenes, pero para que te guardes y para que perseveres en hacer lo bueno. Amén. Si el deseo de coquetear con los pecados por los cuales el Padre mandó a morir a su Hijo te quieren tentar, huye de eso. Ten temor de Dios. Pon un filtro en tu teléfono. Aléjate de esas compañías. No aceptes esas cosas en tu mente. No las, no, es que sí, pero no está tan mal, ¿no, pastor? No aceptes esta tolerancia que el mundo, eso se llama la mundanalidad. La tibieza es eso, es una mezcla de que, total, pues aquí una chelita. No, dice, no lo aceptes. Entonces hay dos puntos principales en estos versículos, vamos a ir casi hacia el final. Las obras y el temor de Dios. Que a veces son cosas que decimos, bueno, no es tanto por obras, sí, o sea, no somos salvos por obras, pero sí tienes que vivir como cristiano. Tienes que predicar el evangelio. O sea, no es por legalismo, es un fruto, es una expectativa. Dios espera de ti eso, porque es así. Entonces, o sea, estas obras buenas son reales en tu casa, con tus hijos, con tu dinero, con tus tratos con los demás, en tu negocio. Esas obras cuentan. No puedes vivir en dualidad. Ten temor de Dios. Y la otra cosa es este elemento del temor de Dios. Y como he dicho, no nos gusta pensar que el temor de Dios es una buena motivación, pero Pedro dice que sí. Dice Pedro, no, sí, el temor es bueno. Ten temor de Dios. O sea, yo me acerco a Dios como mi Padre y lo amo y tú también y Él te ama y te quiere y es impresionante, pero cuidado. Derek Prince lo pone que es como estar junto a un precipicio. Es donde tú estás viendo una escena increíble, pero si das un paso en falso te vas al hoyo. Dice, así lo pone él, dice, ¡hey! Ten cuidado, porque esto no es un juego. Y repito, en la Biblia hay decenas de versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de esto. Vamos a cerrar con este pequeño postre que les voy a dar. Ya esta fue la cena, el bistec. Ahora vamos a darle un postre, así un pequeño snack, así un muffin para que usted termine como que, qué bonito, ¿verdad? Ok. Mira lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿No se le hace eso impresionante? No se manifestó porque fuera una cuestión de casualidad. Dice, por amor a ustedes, Dios manifestó a Cristo. Dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tu fe es un milagro. Y lo dijo antes Pedro, ustedes aman a Cristo sin haberlo visto. ¿Y saben por qué? Porque Él resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, ustedes no creían en nada, seguirían en sus ídolos, o en su incredulidad, o en su locura. Pero la obra de Cristo hizo posible que tú confíes en Dios. Eso es yo digo, gracias, Señor, que no me dejaste abandonado en la tendencia de lo que mi familia traía, sino que me rescataste y me permitiste tener fe en ti a pesar de las luchas y problemas. Tú me has sostenido, como también Pedro lo hablaba antes, dice, has sido guardado por el poder de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Lo que Pedro sigue diciendo aquí aún le añade más valor a la preciosura de la sangre de Cristo.
Dios no buscó a alguien en la tierra para ser el Redentor, sino que Él ya había escogido a Cristo desde antes de la creación del mundo. Y entonces lo manifestó en estos que son los últimos tiempos por amor a nosotros. Yo quiero decir que los últimos tiempos, tú y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Se inauguraron cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Además, cuando Cristo fue manifestado al mundo, es el principio del fin. Son 20 siglos, sí, pero es el último tiempo. Ya no, o sea, esta temporada es el inicio de una nueva temporada que va a haber. Mira cómo dice aquí, por ejemplo, hay muchos versículos que hablan sobre eso. Hebreos 1 del 1 al 2 dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos últimos tiempos, y él está escribiendo antes del año 70, o sea, al principio de nuestra era, dice, nos ha hablado ¿por quién? Dice, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Entonces Cristo fue apartado, señalado por el Padre desde antes de la fundación del mundo y se ha manifestado en estos tiempos, los cuales son los últimos tiempos, por amor a ti y a mí. Amén. Aquí puse al final del párrafo B, el origen de nuestra fe no ha sido otra cosa sino el resultado de la resurrección y la obra de Cristo en nuestros corazones. Amén. Y esta semana mientras meditaba esto decía, Señor, me quise postrar y dije, Señor, wow, qué tremendo que tú me hayas permitido tener fe en ti. Miren, yo crecí en un hogar donde todos eran ateos. Hasta la fecha mis hermanos, algunos de ellos son ateos. Han crecido en la cuna del ateísmo que dejó mi papá, que era una persona atea, incrédula. Nunca nos llevó a la iglesia, no se casó por la iglesia, no nos bautizaron de chicos, nada. Él no decía nada que Dios ni que nada. Bueno, Dios me salvó. Como a muchos de ustedes, como que, Señor, ¿cómo le hiciste? Si no había manera humana de que yo tuviera un abuelo que fuera cristiano, una bisabuela que fuera predicadora. Nadie era nada. Es más, todos vinieron de una idolatría terrible. Y mis abuelos de parte de mi mamá creían unas cosas bien raras. En el esoterismo, extrañísimo. Me acuerdo que yo llegaba a la casa de mi abuela y había unas estrellas de esas como del diablo, horrible. Así vivían ellos. De parte de mi papá y de mi mamá. Pero al Señor le plació salvarme. Y darme fe para creer en Él. Bendito sea su nombre. Gracias a Jesús por haber hecho posible que tú y yo confiemos en Dios, al punto que nuestra fe y esperanza están puestas en el Padre. Si no hubiera sido por Cristo, todavía estaríamos en incredulidad en el mundo y camino al infierno. Gracias al Señor. Uno de los grandes milagros que pienso es el milagro del arrepentimiento. Hay gente que nunca se arrepiente. Nunca. Oyen prédicas, les ruegan, los quebrantan y siguen en la misma. Pero Dios nos concede a nosotros arrepentirnos. Y eso es un milagro. Esa es la evidencia de la resurrección de Cristo. Es la fe que tienes y el arrepentimiento que te llevó a ser salvo y a esperar el regreso de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Amén.